Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Hoy es miércoles 20 de septiembre del 2023. Mañana es 21 de septiembre. Mañana empieza la primavera. Volverá a reír la primavera, cantaba José Antonio en esa bellísima canción y poesía de la Falange Española. Volverá a reír la primavera. Ojalá un día vuelva a reír la primavera aquí en Uruguay, oscurecido, triste, agónico, fruto de la decadencia que genera el régimen democrático, el ateísmo, el hedonismo, el feminismo, el liberalismo, entre tantas otras perversidades. Ojalá algún día podamos cantar nuevamente con José Antonio, con la España imperial, volverá a reír la primavera. Mañana también hace un año del fallecimiento del señor Roberto Patrone, fundador de este programa Controversias, este programa milagroso que nos da voz, que es Controversias, que le da voz a la verdad, al bien y a la belleza, ante tanta indiferencia, ante el reinado, como decía antes, de la mentira que padece nuestra patria. El saludo para el gran Roberto Patrone, fundador de Controversias, a un año de su fallecimiento. Un sentido saludo hacia el cielo. Gracias, Roberto, por su valentía. Gracias, Roberto, por fundar esta tribuna. La columna del día de hoy pretendo seguir lo que hice hace 15 días. Hace 15 días yo les contaba que, en buena medida por solicitud y por consejo de un buen amigo, Manuel Torres, comencé a encarar temas más terrenales, por decir así, más concretos, porque mi buen amigo Manuel me decía que está perfecto encarar temas doctrinales, teóricos, como yo lo hago, con un alcance muy específico que yo pretendo tener, y es sobre todo la milicia, que la milicia entienda que la democracia es una perversión, que el liberalismo es una perversión, que sepa que existen otros regímenes posibles de gobierno mucho mejores, que los protegen mucho más a ellos también, que sepan la verdadera entidad de la institución dictatorial, entre otras cosas doctrinales que hemos encarado aquí. Pero está perfecto eso, pero también tenemos que conocer la realidad concreta de nuestro país, pasar a un plano más concreto, más material, más terrenal. Entonces en la columna pasada yo comencé a encarar el tema de la crisis que padece nuestra soberanía, en consonancia con lo que hago en mis clases de ciencias políticas para mis alumnos. La soberanía es esa capacidad que tiene una nación de autodeterminarse, de ser independiente, y lamentablemente el Uruguay de hoy no es soberano. Y comenzamos a ver, por ejemplo, cómo nuestros malditos gobernantes, nuestros corruptos gobernantes, entregaron el puerto de Montevideo. También cómo entregaron el aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto de Punta del Este y el resto que existen en el interior del país por añares a empresas extranjeras. Es decir, nuestro puerto montevideano no está en nuestras manos, nuestros aeropuertos no están en nuestras manos, están en manos de extranjeros, ergo no somos soberanos, no somos independientes ni tenemos autodeterminación. Hoy continuaré esta línea y veré el trillado caso de UPM.
que por trillado, quizás igualmente, muchas personas, muchos de nuestros amables oyentes, no sepan en profundidad lo que significa este contrato ruin de UPM. Voy a leer para eso las palabras del doctor Ovenir Sartú, un abogado que se ha especializado en este tema de la entrega de la soberanía nacional, en concreto de la entrega de la soberanía con el caso UPM. Así que voy a pasar a leer una nota que le hacen a Ovenir Sartú y sus palabras. El doctor Ovenir Sartú señaló que su vínculo con UPM comenzó el 7 de noviembre del 2017, cuando tomó conocimiento de que el contrato se había firmado ese día. Me llevó una noche de insomnio, dijo Sartú, porque no salía de mi asombro al ver lo que se había pactado. Desde la construcción de una vía férrea que iba a ser adjudicada a la empresa las 24 horas del día, los 365 días del año, a disposición de la empresa, que en definitiva es quien controla la vía. Uruguay podrá usar esa vía en tanto UPM lo permita, esa es la realidad. Una primera aclaración que omití es que, para quienes no lo conozcan, UPM es una empresa de pasteras, de celulosa, finlandesa, y se vino a instalar aquí al Uruguay. Ya se ha instalado en la zona de Fraiventos, y el gobierno uruguayo le ha entregado una concesión hasta el año 2053, lo cual ya de por sí es gravísimo. Ahora, lo que está tratando de Ovenir Sartú es la segunda instalación de UPM en la zona de Paso de los Toros, y el contrato que se firmó para que se establezca esa pastera es ruinoso, como yo les decía. Y acá Ovenir Sartú anota un primer punto. El Uruguay asume la construcción a su costo de una vía férrea larguísima que va desde allí hasta el puerto de Montevideo, todo a costo del Uruguay, y se le va a dejar el uso de esa vía férrea exclusivamente a UPM. Es decir, nosotros hacemos una vía férrea costosísima, larguísima, para usarla nosotros, para que la use el pueblo uruguayo, los trabajadores uruguayos, no. Para que la use exclusivamente las 24 horas del día, los 365 días del año, una empresa extranjera finlandesa. El Uruguay, para peor, solo puede usarla si UPM lo permite. Esto, voy a decirlo vulgarmente, es una bajada de los pantalones, como todo el contrato. A su vez, en un segundo punto, Sartú anota que la asignación del río Negro en forma ilimitada, se le asigna a UPM el agua del río Negro en forma ilimitada, y no solamente eso, sino gratuita, con la obligación de garantizar un flujo mínimo para que la empresa pueda disminuir los afluentes. Esto es terrible. Se le asigna el agua del río Negro a la empresa UPM de forma ilimitada y de forma gratuita. Y no seamos candorosos. Por algo estos finlandeses vienen a establecerse aquí y no se establecen en su propia nación. Su empresa, su industria, seguramente sea contaminante, es decir, van a contaminar el agua de nuestro río Negro. Y aquí tienen una segunda entrega de nuestra soberanía. A ello se le suma, dice Sartú, la adjudicación de un puerto, la compra de la energía eléctrica que la empresa le sobre y se obliga a comprársela el Uruguay a un precio más caro. Una energía que Uruguay no necesita porque en estos momentos incluso exporta energía eléctrica y a un precio bastante más barato que le va a pagar a UPM por el sobrante. ¿Esto cómo lo calificarían ustedes? No quiero volver a calificarlo de forma grosera y ordinaria. Esto es terrible. Esto es terrible. Le compramos energía eléctrica cuando a nosotros nos sobra en realidad y la vendemos al exterior y se la compramos más cara de lo que nosotros la vendemos.
¿Cómo califican esto ustedes, estimados escuchas? Vayan pensando por qué un gobernante demócrata puede firmar esta clase de contratos, que primero fue firmado en el año 2017 por el Frente Amplio y luego fue ratificado, y escuchen bien esto, ratificado habiendo podido salirse del contrato por el tema de la pandemia, por el gobierno de Lacayito, del surfer de Carrasco Lacayito Pou. Además, Ovenir Sartú hace referencia a otras cosas que calificó de insólitas, que por ejemplo UPM tiene por este contrato injerencia en los programas de la enseñanza técnico profesional. Esto es algo gravísimo, nunca se había visto que una empresa interviniera en la elaboración de los programas oficiales de enseñanza. Insiste Sartú y dice que hay dos cosas más que son tremendas desde el punto de vista jurídico. Una es que se le otorga a la empresa lo que se llama estabilidad jurídica, es decir, que el país se comprometa a que ninguna norma, ninguna ley, ningún decreto departamental ni ningún reglamento modifica el régimen de ventajas que tiene la empresa durante 50 años, que es lo que durará el contrato. 50 años. Plazo que todavía no empezó a correr al momento de esta entrevista, porque va desde que la planta esté operativa. Esa estabilidad jurídica significa que Uruguay no puede legislar ni dictar ninguna norma sobre áreas que afecten a UPM, porque si no, tendría que compensarle a UPM los perjuicios que le pueda causar. Esto ata al Parlamento de pies y de manos en todo lo que se relacione con la empresa. Nadie en el Uruguay tiene este privilegio. Normas políticas, forestales, tributarias, zonas francas, políticas energéticas, ferroviarias, todas quedan bloqueadas en lo que respecta a UPM. Si esto no es pérdida de la soberanía, ¿qué es? El Uruguay no puede legislar libremente y por 50 años, no por un periodo de gobierno, en todo lo que respecte a normas tributarias, zonas francas, políticas energéticas, ferroviarias. Esto es absolutamente terrible, estimados escuchas. Este es el país que tenemos. Este es el país que el año que viene los mentirosos de los gobernantes van a salir a venderles que lo pueden cambiar, que pueden hacer esto, que puede ser aquello. No pueden hacer nada. Están atados de pies y de manos. Han entregado la soberanía en este contrato ruinoso que el doctor Gustavo Salle ha denunciado y ha calificado de presuntamente delictivo. Gustavo Salle ha hablado de presuntas coimas a la hora de firmar este contrato que recibieron los gobernantes. Y vista la situación, vista lo obsceno y lo grosero y lo injusto que es, no extrañaría. Hay mucho más que menciona el doctor Sartú, porque aparte UPM está en zona franca, es decir, no tributa para el Uruguay. No es que UPM se va a establecer aquí y a través de los impuestos va a aportar al Estado uruguayo. No, porque está en zona franca. Esto es terrible. ¿Cuál es el argumento que dan los defensores de UPM, que son solamente los gobernantes que presuntamente han visto abultados sus bolsillos con esta inversión? Bueno, la mano de obra que deja al país, lo cual es una rotundísima mentira. Porque solamente al momento de construirse la planta genera bastante mano de obra, pero cuando ya esté construida, deja muy pocos personales, muy pocos operadores. Dice por aquí Sartú, otro argumento que se hace el trabajo, y sobre eso no hay nada más claro que lo que pasó en Fraiventos. Estas plantas producen trabajo durante 2 años, 3 años mientras se construye, ocupan personal que trabaja en la construcción. Después de eso se termina y los que quedan trabajando son muy pocos, unos pocos cientos de personas que ni siquiera son de la localidad, porque se requiere contratar personal especializado que incluso viene de Finlandia.
Vayan a Fraiventos y comprueben que Fraiventos es un pueblo fantasma. Lo mismo va a pasar con esta zona donde se va a instalar esta segunda planta de celulosa de UPM. El contrato, para peor, dice Sartú, se firma en secreto, conociéndose recién después de haberse firmado. No tuvo tratamiento ni aprobación parlamentaria. Al no ser aprobado por una ley, tampoco se pueden plantear ni acciones de inconstitucionalidad ni referéndum. No se puede hacer prácticamente nada con este maldito contrato de UPM que entrega nuestra soberanía. Como dice Sartú, pedazos cada vez más grandes de la soberanía, de la capacidad de decidir sobre nuestros recursos, sobre nuestro territorio, sobre las inversiones que se hacen aquí, se van entregando a empresas extranjeras. También, y para finalizar, para que vean lo injusto que es este contrato, se dice por ahí que en caso de conflicto entre Uruguay y UPM, UPM impone que el conflicto se resuelva en un tribunal dependiente del Banco Mundial, en un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Recordemos que el Banco Mundial, dice Sartú, fue el organismo que primero aconsejó dedicar esta área de América, es decir, Uruguay, parte de Argentina, parte de Brasil, Chile y Paraguay, a la producción de celulosa. O sea, plantar árboles para producir celulosa, y después otorgó préstamos el Banco Mundial para que se subvencionara la plantación de madera. Por lo que el Banco Mundial no es un organismo neutral, es darle para hacer de árbitro a la mamá de UPM, dice literalmente Oenir Sartú. Es decir, si se plantea un conflicto entre Uruguay y UPM, vamos a un tribunal que va a decidir a favor de UPM. Verán entonces, estimados escuchas, que existió una entrega inmunda e inmensa de nuestra soberanía a esta empresa extranjera finlandesa UPM, por la cual durante 50 años estamos atados de pies y de manos en lo que respecta a las leyes y decretos que el Uruguay puede sacar. Hemos entregado un puerto, hemos regalado una vía férrea que va a ser solamente utilizada por esta empresa. Hemos entregado el agua valiosísima del Río Negro. Hemos incluso dejado que esta empresa interfiera en los programas oficiales de enseñanza técnico-profesional. Entre tantísimas otras cosas que el Estado por 50 años ha entregado a esta empresa finlandesa. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque no tributa, porque está en zona franca. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque operan en la empresa muy pocas personas, que incluso muchos de ellas son extranjeras. Vayan si no a Fraiventos y lo comprueban de que es un pueblo fantasma. Este es el estado, y podríamos seguir con más columnas acerca de esto. Este es el estado, decía, en el que se encuentra nuestra patria postrada. Un estado que no tiene soberanía. Un estado cuyos gobernantes, desde el final de la dictadura cívico-militar, se han dedicado a entregar el país a cambio de presuntas coimas, a cambio de, sí, comprobados acomodos, a cambio de ser unos parásitos. Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. ¿Para qué? Y como empecé, para que vuelva a reír la primavera. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.